Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Tras la celebración de la mesa general que ha tenido lugar hace escasamente una hora, hemos firmado con las tres organizaciones sindicales representantes de los funcionarios y empleados públicos de la Junta de Extremadura en mesa general un acuerdo general para recuperar derechos en el ámbito de la función pública, para mejorar condiciones de trabajo, pero sobre todo para que los extremeños y las extremeñas tengan los mejores servicios públicos, tengan unos servicios públicos de calidad que son los que merecen. La pérdida en términos de calidad de la institución empleo público y su eficacia ha sido una de las consecuencias indeseadas de la gran recesión y de la crisis económica que supuso una minoración de derechos que queremos restituir con voluntad de diálogo y con voluntad de negociación. En el compromiso de la recuperación de derechos, teniendo en cuenta que los empleados públicos son quienes soportaron más directa y en mayor medida los recortes del gasto público y el peso de la crisis económica con medidas presupuestarias, y no solo en materia retributiva, sino también en materia de jornada y, sobre todo, de conciliación y de igualdad. Por eso, tras intensas negociaciones, con mucho trabajo, muy riguroso, profundo debate, hoy podemos presentar este acuerdo que, insisto, está orientado a la recuperación de los derechos y, sobre todo, a garantizar unos servicios públicos de calidad. Desde el consenso, desde el diálogo, desde la negociación, la Mesa General ha acordado en materia de jornada la flexibilización para todos los ámbitos, tanto de Administración general como educativo y sanitario, con una implementación que tendrá en cuenta las circunstancias de cada uno de estos sectores. La recuperación íntegra de los derechos de los supuestos de incapacidad temporal de los empleados públicos, una medida cruenta, y que en Extremadura garantizamos que los empleados públicos que se encuentran en una situación de incapacidad temporal cobrarán el 100% de sus retribuciones desde el primer día. El impulso a los planes de igualdad en la Administración, con el compromiso de dotarlos de recursos y, sobre todo, de continuar en este ámbito del acuerdo y la negociación y, sobre todo, del trabajo conjunto. Les pongo de manifiesto también que con ello se dan nuevos pasos en el ámbito de las políticas de igualdad y que ya los presupuestos generales para el próximo año se elaborarán con criterios de género, que son medidas que complementan otras que ya se aplican en Extremadura para hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres. Se han acordado también otras medidas complementarias, tales como la revisión de los complementos específicos en puestos no singularizados, mejoras voluntarias en supuestos de maternidad y paternidad, introducir, y es un desafío que con mucha ambición nos planteamos y con mucho compromiso, porque estamos seguros de que llegaremos a encontrar el mejor modo de seleccionar a nuestros empleados públicos. Nos hemos emplazado y comprometido también a introducir cambios en los procesos selectivos, a seguir con otras actuaciones como las que se derivan de los planes de ordenación, en concreto del Infoe, a revisar el acuerdo para el desarrollo de las condiciones laborales del profesorado y, sobre todo, a profundizar en las medidas del acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos en el ámbito nacional en el pasado mes de marzo. En este sentido, les avanzo que brevemente, en cuanto estén en vigor los presupuestos generales del Estado, tendremos otra mesa general, porque hay cuestiones contempladas en ese acuerdo que necesitan el respaldo legal
que es el de la Ley de Presupuestos, como son las que se refieren a los incrementos salariales, como es la oferta pública de empleo, pero entendíamos que el acuerdo, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya tenía fuerza obligatoria. Nosotros reivindicamos siempre dos cuestiones: nuestro propio ámbito de negociación y nuestras organizaciones, y ahí acompañamos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en la negociación, y por eso hay cuestiones que están contempladas en ese acuerdo que podemos implementar ya, y esperemos que se puedan implementar de inmediato la siguiente. En todo esto, insisto que nos ha guiado la dignificación de los servidores públicos, de los servicios públicos, y hay otras medidas que también son importantes, como el compromiso del desbloqueo de la carrera profesional, porque sobre todo lo que hay en este espíritu de diálogo y de acuerdo, un compromiso claro con una apretada agenda de trabajo de inmediato, para las próximas semanas y días. Concluyo agradeciendo el trabajo realizado por las organizaciones sindicales, todos los que han participado en los diferentes ámbitos y, por supuesto, quienes me acompañan en esta mesa en representación de la misma. A todos los responsables de las secretarías generales que nos han acompañado también en los trabajos preparatorios y, por supuesto, hoy en la mesa general. Y muy especialmente a la directora general de Función Pública, que ha coordinado y hecho posible, con un trabajo que no siempre ha sido fácil, que, como les decía, ha requerido mucho tiempo, mucho debate, mucha discusión y, sobre todo, mucha sistemática y racionalización para poner las cosas como se deben poner. Pues a ella especialmente quiero expresarle públicamente mi gratitud. Muchas gracias. Y por mi parte nada más. Muy bien. ¿Sí? ¿Me escucháis? Perfecto. En primer lugar, agradeceros a todos la presencia hoy aquí, agradecer el trabajo que se ha hecho para llegar a este acuerdo a las dos organizaciones sindicales que están presentes en la Mesa General de Negociación y a la propia Junta de Extremadura, porque desde CESIF consideramos que el acuerdo que hoy hemos alcanzado es uno de los mejores acuerdos que se han alcanzado desde que Zapatero en el 2010 comenzó con los recortes a los empleados públicos. Es un buen acuerdo porque va en la línea de que los más de 47.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura por fin recuperen los derechos que se le arrebataron de la noche a la mañana, que por fin los derechos que se le quitaron para culpabilizarlo de una crisis en la que nada tuvieron que ver, hoy podemos decir que gran parte de ello se les va a devolver. De tal manera que después de mucho diálogo, de mucha negociación entre las tres organizaciones sindicales, UGT, comisiones y CESIF y la propia Junta de Extremadura, y gracias al acuerdo que firmaron estas tres organizaciones con el Gobierno de España anterior al actual, gracias a las múltiples concentraciones, manifestaciones y presentación de firmas que hemos hecho, donde aquí queremos agradecer a los miles y miles de empleados públicos que han creído en que esto se podía hacer realidad, hoy por fin estamos en disposición de decir que aquí en Extremadura, a partir del 1 de octubre del 2018, las 35 horas de jornada laboral será una realidad. Será una realidad para todos los empleados públicos. Será una realidad para el sector de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Será una realidad para el Servicio Extremeño de Salud, tanto del sector sanitario como el de gestión y servicio. Será una realidad para todos y cada uno de los centros de 24 horas. Nos ha costado mucho, hemos trabajado mucho, pero aquí están. Aquí están las 35 horas de jornada laboral que a partir del 1 de octubre todos los empleados públicos de la Junta dependientes de la Junta de Extremadura podrán estar disfrutando, porque es un derecho, porque estas 35 horas en el 2012 era la jornada real, y cuando la economía supuestamente está siendo más favorable, hoy estamos aquí para decirle a los empleados públicos que lo hemos conseguido.
Igualmente se ha conseguido en el cuerpo docente lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, y son las 18 horas lectivas para enseñanzas mínimas, para el cuerpo de secundaria, formación profesional y resto de cuerpos. Las 18 horas se conseguirán en el curso 18-19, tendremos 19 horas, y en el curso 19-20 las 18. Otro logro conseguido, gracias fundamentalmente a la presión, gracias fundamentalmente al apoyo de todos los docentes que han estado ahí cuando se les ha llamado a ir a la calle. De tal manera que no nos podíamos quedar aquí solos, y había otro cuerpo dentro de los docentes, como es el de maestros, que también estaban reivindicando. Y estaban reivindicando una jornada continua real. Una jornada continua donde, evidentemente, se pudiera flexibilizar, como se va a hacer, una flexibilización al 50% de las horas complementarias de la tarde. Es decir, que de las 4 tardes que están haciendo los maestros mensualmente en la actualidad, a partir del curso 18-19 solamente harán 2. Como vemos, son reivindicaciones históricas desde que en el famoso 2010 empezaron los recortes y hacia los empleados públicos. Pero había otro elemento fundamental y otro pilar fundamental, como era el que descontasen de las nóminas de los empleados públicos dinero por ponerse enfermo. Y hay que decir que para el año 2019 habrá o existirá la eliminación del descuento por incapacidad temporal a todos los empleados públicos que se pongan enfermos. Es decir, no nos van a quitar ni un solo euro de nuestra nómina por ponernos enfermos. Y, evidentemente, queda otro punto donde hemos estado reivindicándolo durante estos últimos años, pero hemos logrado alcanzar con la Junta de Extremadura el compromiso del desbloqueo de la carrera profesional. Un desbloqueo que comenzará a negociarse en el último trimestre del 2018. Y hoy aquí decimos, consejera, que estamos esperando ya el día y la hora para ponernos a negociar el desbloqueo de la carrera profesional, porque los niveles que le corresponden a cada cual se le debe de retribuir a la mayor brevedad posible. De tal manera que, volvemos a insistir, es un buen acuerdo y, en definitiva, con este acuerdo lo que ocurre es que todos los empleados públicos van a recuperar las 35 horas de jornada laboral, los docentes van a recuperar las 18 horas lectivas en secundaria, a los maestros se le van a flexibilizar sus horas complementarias de la tarde, se eliminará el descuento de incapacidad temporal y tenemos el firme compromiso del desbloqueo de la carrera profesional. Es decir, que es un acuerdo en el que CSIC lleva trabajando durante muchos años y hoy podemos decir que es una realidad, fruto fundamentalmente de ese gran apoyo que hemos encontrado en la calle de esos empleados públicos que decían que nada tenían que ver con una crisis, pero sin embargo la factura que estaban pagando es muy alta. De tal forma que nosotros desde el sindicato CSIC hacemos un llamamiento e instamos al resto de instituciones, al Gobierno central. El Gobierno central de España se tiene que poner manos a la obra para que lo que se ha hecho aquí sea una realidad para todos los empleados públicos dependientes del Gobierno de España, para todos los empleados públicos de la Administración General del Estado, para todos los empleados públicos de justicia, de instituciones penitenciarias, de agencia tributaria. Si aquí se puede, también se puede en el Gobierno central, pero lo hacemos igualmente extensivo al resto de administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y a la propia universidad. Si hemos podido llegar a un acuerdo de este calibre en la Junta de Extremadura, podemos igualmente llegar a ese acuerdo en el resto de administraciones. Querer es poder y hoy lo estamos reflejando en el acuerdo que acabamos de firmar. De tal forma que quiero igualmente agradecer, consejera, el tono, el diálogo y la negociación que hemos tenido para llegar a un acuerdo que beneficia a quien tiene que beneficiar, que son a los empleados públicos. Y como vemos, independientemente de los colores políticos que estén gobernando, si la cosa es buena para los empleados públicos, que no le quepa la menor duda a nadie que tendrá este sindicato apoyándolo y luchando por ello. Muchas gracias.
¿Hay que darle algo? Buenos días. Bueno, Benito ha hecho una pormenorizada exposición del acuerdo, por tanto yo voy a resaltar alguna de las historias. Yo lo primero que quiero poner de manifiesto es que este acuerdo, primero, no hubiera sido posible sin la lucha y reivindicación constantes que hemos tenido el conjunto de empleados y empleadas públicas cuando se produce la restricción de derechos que se produce con el Real Decreto 2012. Primero, el apoyo constante y la reivindicación masiva del conjunto de empleados y empleadas públicos ha hecho posible que las administraciones terminen tomando conciencia claramente de que se estaba cargando la crisis sobre un colectivo que no había participado en la gestación de esa crisis, por una parte, y por otra, quiero poner de manifiesto también que este acuerdo que estamos firmando hoy en la Junta de Extremadura no hubiera sido posible sin las tres organizaciones sindicales que tenemos representación en el ámbito de la Mesa General en Extremadura. No hubiéramos firmado en la Mesa General de Administraciones Públicas del Estado el acuerdo que firmamos para la mejora y la estabilización de las condiciones de empleo y de las condiciones laborales, que se firmó en el Estado, que no obligaba a que en el ámbito autonómico se llegaran a acuerdos de esta naturaleza, pero sí que los posibilitaba y daba ocasión a que las comunidades autónomas que estaban totalmente atadas de pies y manos, al menos se desligaran en parte de las condiciones que se ponían para que pudieran, en el marco de la negociación específica en el marco de la comunidad autónoma, llegar a acuerdos de esta naturaleza. Por tanto, lo primero es reconocer que los sindicatos generalistas hemos sido capaces de conseguir un acuerdo que se va a aplicar al conjunto de empleados públicos de la comunidad autónoma como consecuencia de la suma de la negociación que hemos hecho en el Estado y de la suma de la negociación que hemos hecho en este ámbito concreto, que hemos sido los generalistas los que hemos desbloqueado aquello que estaba bloqueado en los distintos ámbitos sectoriales de la negociación y con los parámetros de igualdad y equidad para el conjunto de empleados públicos de la Junta de Extremadura. Eso en primer lugar. Después lo ha dicho Benito y yo lo reitero. Hemos conseguido, a través de medidas de flexibilización, que es lo que nos permite la ley, llegar a una aplicación de una jornada real presencial de 35 horas semanales en el ámbito del SE, que se pondrá a partir del 1 de octubre. Y hemos conseguido revertir la situación que había en el ámbito docente, que es el equivalente a la jornada lectiva que venían haciendo, pasa a ser durante el curso 19-20 de 18 horas, haciendo un intervalo en 18 horas durante este curso, evidentemente condicionado por los propios condicionantes económicos de que estas medidas cuestan dinero. Vamos a decirlo claramente, no son medidas gratuitas, pero hemos conseguido un hito importante. No solamente hemos recuperado derechos en el ámbito docente, sino que por primera vez y en el marco de la comunidad autónoma hemos reducido la complementariedad que había de las tardes al 50%. Lo ha dicho Benito, de 4 a 2. Por tanto, no solamente recuperación de derechos, sino es consecución de nuevos derechos por la firme voluntad de las partes de dar una salida que parecía coherente, que aunque no lo tenían en primaria, también se trasladaran en ese ámbito. Hemos conseguido también, lo ha dicho, que la Junta de Extremadura complemente a partir de ahora de las bajas, porque las bajas es una historia que quien paga nuestras bajas es la Seguridad Social y tiene unos estándares de cómo se pagan las bajas en ese tiempo. Por tanto, la diferencia también supone un coste económico a la Administración autonómica que se va a complementar y que en la práctica lo que va a hacer es que al empleado público no se le castigue por estar enfermo. Se pasará a cobrar el 100% de la prestación lo antes posible y cuando las normas no lo permitan. Pero es voluntad de la parte que sea lo más rápidamente posible y que nos pongamos ya, como decía la propia consejera, inmediatamente al desbloqueo de estos temas. Hemos conseguido una historia para nosotros importante y es que, aunque es cierto que las administraciones públicas posiblemente sea donde menos se note la discriminación de género de entre hombres y mujeres, sí que nos hemos emplazado a buscar fórmulas que posibiliten que haya una igualdad real a través de los planes de igualdad. ¿Dónde tenemos que profundizar? Según nuestro punto de vista, fundamentalmente en el acceso a puestos directivos y en los puestos de libre designación, porque los demás están hechos por unos sistemas objetivos y racionales y pueden acceder tanto hombres como mujeres, tanto en el acceso a la función pública como al desarrollo de los puestos que son mediante concurso. Es una historia importante que tenemos que hacer en estos tiempos y hay que ir muy en esa línea. Y después hemos metido una serie de historias complementarias, Benito ha dicho alguna de ellas, como es el tema de la carrera, el desbloqueo de la carrera. Nos hubiera gustado llegar a más,
de haber metido en este acuerdo un desarrollo y un acuerdo de carrera ya poniendo los niveles cuando se tienen que pagar. No hemos podido llegar a tanto, pero nos hemos emplazado a que se haga en todos los ámbitos, tanto en el ámbito del SES como en el ámbito de la Junta de Extremadura, y introducimos la historia de que se empiece a hablar en el ámbito docente de la carrera profesional del personal docente. Es un tema importante, igual que es un tema importante la revisión y equiparación no solamente de los complementos, como ha dicho la vicepresidenta, de los puestos no singularizados, sino de otros que existen con condiciones similares en ámbitos distintos de la Junta de Extremadura y que prestan los servicios de la misma forma. Hablando en plata, complementos específicos especiales, turnicidad, domingos efectivos, jornadas partidas, que tienen una remuneración distinta y que hay que buscar fórmulas que nos aproximen o los igualen. Y hemos hablado también de revisión y adecuación de derechos que se tenían en el marco docente y que lo permitimos a través de uno de los puntos que hemos medido en medidas complementarias. Y después hablamos fundamentalmente de otro tema, dos temas importantes. Uno, la profundización e impulso del Plan Infoe, que es un plan muy importante para Extremadura y que yo quiero felicitar a los distintos gobiernos que ha habido en Extremadura porque han preservado dentro del ámbito de lo público el Plan Infoe, que es una de las pocas excepciones que existen en el marco de las comunidades autónomas, que la mayoría lo tienen o bien en empresas públicas o privatizados, y por tanto nos hemos marcado un objetivo claro en esta historia. Y hemos hecho una historia muy clara. No hemos negociado, como bien decía la vicepresidenta, materia retributiva, porque tenemos que esperar a que se aprueben los presupuestos, pero sí nos hemos emplazado a que serán los mismos términos que se ha puesto en el Estado, con lo cual nos garantiza, cosa que no garantizaba el Acuerdo de Madrid, porque se tiene que desarrollar la negociación en los ámbitos autonómicos, una subida salarial equivalente al acuerdo que hemos firmado las tres organizaciones sindicales en Madrid, y también en la misma línea en la estabilización y las ofertas de empleo público. Y hemos metido una cosa importante y necesaria, lo ha dicho la consejera a partir de su intervención. Hemos metido un concepto de que tenemos que dignificar la figura del empleo público, tantas veces vapuleada. Y además de meter esa dignificación con carácter global, hemos metido también el establecimiento de protocolos ante situaciones conflictivas que se puedan dar. Todos conocéis hace poco una que ha habido en el marco educativo. Evidentemente tenemos que, no solamente en ese ámbito, hay que hacerlo también en el ámbito de la Administración General y en el SES, pero que tenemos que establecer protocolos para que ante situaciones conflictivas los centros y servicios de la Junta de Extremadura sepan los protocolos que hay que aplicar. Por tanto, yo creo que es un tema tremendamente interesante el que hemos puesto de manifiesto. Y sé que se me olvida una cosa, pero ahora mismo no sé cuál es. Pero en cualquier caso, yo creo que, como decía Benito, yo soy menos dado a las alegrías. Creo que es un gran acuerdo lo que hemos firmado, no sé si el mejor desde la época de Zapatero, pero yo creo que hemos firmado un gran acuerdo. Y hemos firmado un gran acuerdo porque no solamente nos va a valer para el conjunto de empleados públicos, sino porque sabemos que este acuerdo que firmamos en este ámbito seguramente va a servir de irradiación fundamentalmente en el ámbito de nuestra comunidad autónoma para otras entidades, como son las entidades locales, municipios, no sé qué historia, ámbito de la universidad, y evidentemente también le estamos dando un toque, aunque no es la misma capacidad de negociación que tenemos porque se va a otro ámbito, a la Administración General del Estado para que impulse y desarrolle una vieja aspiración que tenemos las organizaciones sindicales de universalizar las 35 horas en el conjunto de administraciones públicas, pero eso toca en otro sitio. Lo que a nosotros nos va a tocar va a ser defenderlo fundamentalmente en el ámbito de la universidad, en el ámbito de las administraciones locales, en el ámbito de las empresas públicas, pero digo que esa es otra historia. Por tanto, yo también me quisiera terminar refiriendo, aunque las negociaciones han sido largas y arduas, discretas pero largas y arduas, se han concretado hoy en la mesa de negociación, y agradecer la participación de todos los que hemos estado, tanto compañeros de las organizaciones sindicales, las propias, los ajenos, como también a la propia Administración, y muy especialmente yo también quiero valorar, porque son los que se han comido los marrones más gordos, a la vicepresidenta y a la directora general de Función Pública, que es la que nos ha tenido que aguantar en todas y cada una de las sesiones, independientemente que los demás nos hayan aguantado parcialmente en otras. Muchas gracias y a vuestra disposición. Buenos días. Comisiones Obreras también valora positivamente el acuerdo que acabamos de firmar, porque todos conocemos que las políticas restrictivas que se han impuesto a raíz de la crisis
nos han despojado de muchos de nuestros derechos que afortunadamente empezamos a recuperar ya. Este acuerdo es el pistoletazo de salida a la continuación de las negociaciones y nos va a permitir continuar en la línea de la recuperación de estos derechos que comentaba a raíz de la crisis nos han sido arrebatados. Derechos que no tienen solamente que ver con materia retributiva, tienen otras materias también como la conciliación o la flexibilización horaria. Esto ha quedado bastante escudriñado por mis compañeros. No voy a entrar en detalles porque sería redundar, pero estoy de acuerdo con ellos en la capacidad que nos ha dado la Administración en el impulso y la reposición de la negociación colectiva, que además es reflejo del acuerdo que se firma a nivel estatal con estas 3 centrales sindicales que están en la mesa y que nos va a permitir avanzar en todos los puntos que mis compañeros ya han comentado. Reiterar como ello y pedir a la Administración que a la mayor brevedad posible empecemos a negociar aquello que nos queda por ver, por desarrollar y prestarnos, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora, para todas las negociaciones, las colaboraciones que sea posible, con el fin de adelantar el acuerdo y terminar cuanto antes de poner en marcha las medidas que hemos firmado. Efectivamente, es un acuerdo que nos va a servir de referencia en el resto de administraciones, también en el resto del sector público y con el que podremos empezar a avanzar en otro ámbito. Y no podríamos estar más de acuerdo en lo que comentaba la vicepresidenta y consejera de la importancia que tiene recoger en el acuerdo la dignificación del personal al servicio de las administraciones públicas, porque unas buenas condiciones laborales de este personal garantiza un servicio público de calidad, eficaz y eficiente, que yo creo que es lo que todos buscamos y queremos. Agradecer también a los compañeros de estas centrales sindicales que me acompañan en la mesa, a mis compañeros de comisiones y a la Administración, la paciencia también por aguantarnos y agradecer haber tenido contacto con nosotros y estar dispuestos a negociar y a tirar para adelante del acuerdo que con tanta intensidad hemos pedido, con movilizaciones, con escritos y con todo lo que hemos tenido a nuestro alcance. Quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. Preguntar por otro asunto. Ayer el presidente del Gobierno anunció que no abordará en lo que queda de legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica desde Extremadura. ¿Cuál es la opinión al respecto del Gobierno extremeño? Bien, ya lo ha dicho el presidente de la Junta y la respuesta se enmarca en lo mismo que él ya ha señalado. En primer lugar, nuestro nivel de reivindicación al Gobierno de la Nación va a ser el mismo, porque creemos que lo que exigimos es de justicia y es necesario para el progreso y el avance de Extremadura y la mejora de la calidad de vida de los extremeños. En segundo lugar, lo que ha dicho el presidente del Gobierno es que no será posible tener un nuevo modelo de financiación en lo que queda de legislatura. Pero no olvidemos que dos cosas. Uno, ese modelo de financiación se tenía que haber empezado a elaborar en 2014. Es decir, hay responsables de un enorme retraso en los trabajos. Y también el presidente del Gobierno ha dicho que se revisará el modelo vigente, que es lo que dijo el presidente de la Junta hace ya muchos meses. Conscientes de las dificultades parlamentarias para un nuevo modelo de raíz del sistema de financiación autonómica, reformemos, revisemos el que tenemos en algunas cuestiones que pueden significar una amplia mejora de la situación de las comunidades autónomas. Y ahí la posición de Extremadura pues sigue siendo la misma,
desde aquellas cuestiones que requieren estudios más profundos y reorientar el sesgo de los trabajos ya iniciados, pero al mismo tiempo aprovechar todos los trabajos realizados, hasta reformas que son posibles e inmediatas, como es, por ejemplo, que no tengamos que esperar 2 años a la liquidación del sistema de financiación, que con los medios que hay ahora nos lo pueden hacer por anualidades vencidas. Sí, en relación con esto, Podemos, por ejemplo, habla de decepción. ¿Hay algo de decepción en el Gobierno extremeño con el planteamiento que ha hecho el presidente del Gobierno? Usted ha dicho que sí, se puede revisar, pero había confianza en que se reformara, que empezara la reforma. ¿Hay cierta decepción o entienden la postura del presidente del Gobierno? No, el presidente del Gobierno ha explicado además las razones. Y las razones son muy claras. Es que hacen falta recursos y hacen falta estudios. Lo decepcionante es frivolizar sobre cosas tan serias, cuando lo que estamos diciendo desde la Junta de Extremadura, y vamos a seguir insistiendo, en que las reformas posibles con los trabajos ya iniciados se deben abordar ya. Una revisión de aquellas cuestiones donde además estos grupos parlamentarios, tan dados a los calificativos grandilocuentes, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Y aprovecho también para otros que todavía no se han pronunciado, o si me preguntan si se van a pronunciar, lo haré después, también para decir que también están invitados a trabajar y que estaban en el Gobierno cuando tenían que haber formulado una propuesta que no han hecho. Y ahora que están en la oposición, siguen sin formular propuestas. Es verdad, estamos aquí para algo que... No tenéis ninguna duda sobre el acuerdo, vamos, permíteme... Sí. No, pregunto, yo simplemente os pregunto. Yo sí quiero hacer un recordatorio, si me permitís, y aunque no lo habéis preguntado. Hace, creo, escasos 15 días, el presidente del Partido Popular en Extremadura se quejaba amargamente que UGT y comisiones, yo la parte que me toca, evidentemente, de UGT, que qué estábamos haciendo. Yo creo que la prueba de lo que estábamos haciendo es esto, recuperar derechos que nos quitó el Gobierno del Partido Popular. Digo, para que sepamos dónde estamos cada uno. Nosotros, evidentemente, estábamos en una negociación ardua y prolija y no íbamos a poner en peligro por unas manifestaciones oportunistas del presidente del Partido Popular un acuerdo de la naturaleza que estamos firmando hoy para en torno a 50.000 empleados públicos. Pero se lo recordamos, ya que estamos aquí se lo recordamos. Mientras él decía que estaba haciendo UGT, que yo lo hablo evidente en nombre de UGT, se lo decimos. UGT estaba negociando para revertir la situación que el Gobierno popular del Estado quitó al conjunto de empleados y empleadas públicos. Y nosotros hoy, en el marco de la Junta de Extremadura, estamos revertiendo esa situación. Sí, volviendo al tema, yo le quería preguntar a la consejera uno de los aspectos que parece que ha provocado mayor discrepancia y es la posible bilateralidad en cuanto a esas conversaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Y también le quería preguntar, no sé si a la consejera o a alguno de los sindicatos, es cómo va a ser esa aplicación de las 35 horas, esas 2 horas y media flexibles, cómo va a ser la aplicación en el SES. Bien, la primera cuestión. Hay espacios de bilateralidad. Hay problemas que tiene Extremadura, que tiene que hablar con el Gobierno de la Nación y los ha habido siempre. No vamos a consentir espacios de bilateralidad en los ámbitos que conciernen a cuestiones de interés general, como son todas aquellas que tienen que ver con el sistema de financiación autonómica. Y lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Ahora, que tiene que haber conversaciones de Gobierno a Gobierno, faltaría más. Que hay cuestiones que nos afectan a todos y que tenemos que estar todos los interlocutores. Es más, es que ya dijimos que no solamente había que reformar el sistema de financiación autonómica, sino también la financiación local. Y fue una reivindicación del Partido Socialista, que apoyamos los gobiernos socialistas autonómicos y, por supuesto, los alcaldes y alcaldesas del PSOE, que había que revisar la regla de gasto de los ayuntamientos. Que el Estado, la Administración central, no se podía apuntar
el superávit que tenían los ayuntamientos que tienen necesidad de hacer inversiones productivas y sostenibles. Con ello, ¿qué le quiero decir? Bilateralidad. Tiene que haber un espacio, pero las cuestiones de interés general tenemos que estar todos y tienen que ser absolutamente transparentes. Que, por cierto, en aquellos espacios de bilateralidad que sí consagra la Constitución y que como constitucionalistas defendemos, también reivindicamos transparencia y participación conjunta, como es todo lo que se refiere a la financiación no común de los territorios forales o de pacto, País Vasco y Navarra, ya por si acaso. Pues la financiación autonómica, que es la financiación de todas las competencias de los servicios que prestamos las comunidades autónomas. Eso es interés general. La sanidad, la educación, la dependencia, la protección del medio ambiente, la mejora con planes integrales de la calidad de los servicios públicos, la gestión de los recursos humanos desde lo que de autoorganización asumimos hasta aquellas cuestiones como, por ejemplo, la movilidad entre administraciones de diferentes ámbitos, territorial, institucional, etcétera. Es decir, hay aspectos de la función pública que están muy condicionados por el sistema de financiación autonómica. A las pruebas me remito, por eso estamos firmando un acuerdo. Y además por eso hemos saludado y hemos apoyado que se firmara un acuerdo nacional que ellos han puesto de manifiesto. El bloque de constitucionalidad, competencias del Estado, competencias de las comunidades autónomas, financiación suficiente, equitativa, igual para todos. Yo lo que decía, te contesto yo, si quieres, a lo de la aplicación, en el set de la jornada. Pues evidentemente que a partir del 1 de octubre se va a concretar en una jornada presencial en cómputo anual de 1.519 horas para el turno diurno, 1.484 para el turno rotatorio estándar y 1.450 en turno fijo nocturno. Esa es la historia, que es la plasmación de la flexibilización a través de una jornada presencial de 35 horas. Los centros de trabajo que tienen características especiales, el cómputo se hace en términos anuales y además se establecen criterios de ponderación. Y además hay aspectos que las propias organizaciones sindicales, sea en mesa general, sea en mesas sectoriales, a raíz de este acuerdo, y lo hemos destacado todos, los 4 que hemos hablado, es que tenemos que seguir trabajando. Porque lo bueno de la negociación es que cuando te encuentras con un obstáculo que no puedes sortear, no bajas los brazos, no te cruzas de manos, sino que sigues trabajando. Por lo menos eso es lo que hacemos en Extremadura y aquí está la prueba de ello. Aquí con las banderas, ¿no? Muchas gracias.